Lunes 4 de noviembre de 2024, seguimos en vivo a horas nada más de este momento tan decisivo que van a ser las elecciones en los Estados Unidos. 18 son las horas que faltan, 18 son también los minutos para que termine este proceso. Este proceso que en algunos estados empezó el 20 de septiembre, cuando en 2 de los estados del país se habilitó la posibilidad de empezar a votar, o bien por correo o bien de forma presencial en algunos centros que permanecieron abiertos, en algunos casos hasta la semana pasada, en otros hasta el domingo. Eso significa que podríamos casi que asegurar que ya votó por lo menos la mitad de todos los que van a estar votando en esta elección. Es decir, en el mejor de los casos, mañana va a votar la mitad del padrón electoral o de las personas que van a terminar sufragando. La otra mitad, al menos, ya votó. 75 millones de personas. Y vamos a ver qué nos dicen los datos acerca de la gente que ya ha decidido emitir su voto en esta contienda electoral que tiene a Donald Trump y a Kamala Harris enfrentados. Lo primero que hay que decir es que este 75 millones de personas es el 48% del total de personas que votó en 2020. Por eso te digo que por lo menos es la mitad. Porque en 2020, que cuando votaron 159 millones de personas, la participación había sido del 66% del padrón electoral. La elección presidencial con más participación en décadas. Es decir, superar eso es difícil, no es imposible, pero es difícil. Por eso uno imagina que en todo caso se repetirá el número total de votantes de 2020, o quizás incluso está por debajo del número de votantes de 2020, con lo cual termina siendo más de la mitad tal vez de votos emitidos de forma temprana con estos 75 millones de personas. Y esto es lo importante: en algunos estados muy decisivos ya votó prácticamente todo lo que iban a votar. Fíjate Georgia, el 80%. Georgia es de los 7 estados clave, es el segundo más importante en cantidad de electores. El más importante, lo repetimos siempre, Pensilvania, porque da 19 de los 270 votos electorales que se necesitan para ganar. Bueno, Georgia da 16, es mucho. Y el 80% de los votos de 2020, o sea, si votaran la misma cantidad de personas que en 2020, bueno, el 80% ya votó al día de hoy. Ahora, ¿podemos saber algo de esos votantes? No podemos saber cómo votaron, porque una de las cosas que se hacen en todos los países que tienen voto anticipado es: primero se cuentan los votos del día de la elección, es decir, los que van a ser emitidos mañana, para que no influya en el resultado, por supuesto, el saber cómo votó la gente que hizo de forma anticipada. Que se cuentan esos votos recién después de que se contaron todos los votos emitidos mañana. Pero hay algo que sí se puede saber. Las personas que votaron, ¿están registradas como miembros del Partido Republicano o como miembros del Partido Demócrata o como independientes? Bueno, ese es todo un dato. Es verdad, hay personas registradas como demócratas que ya no se sienten representadas y pueden votar por Trump. Sí, hay gente registrada como demócrata o como republicana que puede sentirse desencantada con Kamala Harris y votar por Trump. También puede pasar, pero son los menos. ¿Y qué es lo que nos dicen esos datos? Vamos a verlo, porque aparte nos van a servir para ver la comparación con la elección pasada. De todos los que votaron, de estos 75 millones que votaron, el 37,9% están registrados como demócratas y el 36,2% están registrados como republicanos. Es decir, es una diferencia de menos de 2 puntos porcentuales. El resto son independientes. El resto no tienen registro por ninguno de los dos partidos. Bueno, esto marcaría cierta ventaja para los demócratas. Ahora bien, por distintas razones, por el perfil del votante, por muchas dudas y mucho escepticismo que se bajó en su momento desde Donald Trump y desde figuras del Partido Republicano en contra del voto por correo, que es la forma más utilizada de voto anticipado, los republicanos tienden a ir menos a votar de forma anticipada que los demócratas. De hecho, si vos ves la comparación con 2020, en 2020, 41% de los que habían votado antes eran demócratas contra 35% que eran republicanos.
Es decir, que una diferencia que era de 6 puntos para los demócratas en 2020 se achicó a menos de 2 puntos, si querés redondear, en 2 puntos. ¿Esto qué te está marcando? Bueno, evidentemente hay más entusiasmo entre el Partido Republicano, entre los miembros del Partido Republicano, en esta elección del que había hace 4 años. Y ese puede terminar siendo un factor decisivo, porque no se trata solamente de tener más adeptos, es decir, de que más gente quiera votar por vos, sino que se trata también de que más gente esté dispuesta a hacer el esfuerzo de ir y votar, porque el voto es optativo y mucha gente en Estados Unidos no vota. Bueno, esto es una señal, te diría, alentadora para los republicanos y es un signo de interrogación para los demócratas, que van a tener que lograr entonces que mucha gente vaya a votar mañana, mucha de la gente que no votó hasta ahora. Ahora, ¿por qué van a ir a votar por los demócratas o por qué van a ir a votar por los republicanos? Yo quiero que nos metamos ahora con algunos datos que nos permiten entender cómo llega Estados Unidos a esta elección, cómo llega el país, cuáles son los datos que están mirando los votantes. Y para eso vamos a estar hablando de los datos que deja la administración Biden, porque la verdad es que Kamala Harris, por más que trata de mostrarse como una diferencia de Biden, es en los hechos una continuidad de la presidencia de Biden, tendrá su propio matiz, pero va a apuntar a una continuidad, y quien vote por Kamala Harris es porque va a tener una valoración más o menos positiva de la gestión de Biden. Y aquí, quien vote por Donald Trump es seguramente porque tiene una valoración negativa del hecho por Biden y porque tiene algún tipo de recuerdo positivo de lo que hizo Donald Trump en sus 4 años en la Casa Blanca. Así que vamos a comparar algunos números que nos van a permitir entender por qué está tan parejo esto. Por qué hay razones por las cuales muchos eligen a Kamala Harris por la gestión de Biden y por qué hay otros que eligen a Donald Trump en contra de Kamala Harris y en contra de la gestión Biden. ¿Qué pasó con la economía? Datos que no son tan fáciles de analizar. Bueno, si nosotros vemos el número del crecimiento económico, a Biden le da muy bien. 2,5% es la proyección para este 2024 y el promedio anual de los 4 años te daría 3,1% de crecimiento anual. Es mucho. Para una economía madura y mega desarrollada como la estadounidense, es un número muy positivo el que tiene la administración Biden, que contrasta, y esto explica por qué Trump perdió en 2020, con un 2020, último año de Trump, que cerró en recesión, 2,2%. Claro, el promedio no era, el promedio era la mitad, fíjate, promedio de crecimiento durante Trump, 1,5% anual, contra 3,1% de Biden. ¿Pero esto con qué tiene que ver? Que hay un factor que desnaturaliza la comparación y es la pandemia. En 2020 la economía del mundo se cayó porque se paró todo. Si nosotros tomáramos el promedio de los primeros 3 años de Trump, te daría algo muy parecido a esto. Sobre todo además porque el primer año de Biden es también inusualmente alto, el 2021, porque es un rebote también de la caída de 2020. Entonces, claro, ¿qué va a ponderar acá el votante? ¿Va a ponderar que hoy la economía está bien y que está mejor que cuando Trump se fue? ¿O va a ponderar que en realidad en los 3 años de Trump primeros la economía estaba también muy bien? Bueno, las dos cosas se pueden ponderar. Pasemos a la siguiente placa. Desempleo. Bueno, la semana pasada se conoció un dato de desempleo que mantuvo la cifra estable en 4,1%, que es un nivel muy bueno realmente, no es el más bajo de la historia, pero es muy bueno como nivel de desempleo. Es verdad que hay algunas señales al futuro, porque se crearon 12.000 puestos de trabajo nada más en el último mes. Es un número muy bajo, se creía que iban a ser más de 100.000 y fueron solo 12.000. Eso genera inquietud o empieza a generar inquietud, pero al día de hoy es un dato que es muy bueno y te da un promedio en los 4 años de Biden de 4,2%, que es bueno. Claro, Trump le va a pasar lo mismo que con la economía. Trump se fue en 2020 con 6,9% de desempleo. Claro, insisto, efecto pandemia, muchos despidos que se produjeron en el primer año, en ese 2020, y eso se sintió en el empleo. Por eso, insisto, Trump pierde la elección de 2020. Si tomáramos el promedio, le da 5%. Se equipara un poco, porque de hecho Trump había registrado antes de la pandemia el número de desempleo más bajo en décadas en los Estados Unidos. Estaba en 3,5% de desempleo, incluso un poco más bajo del que está ahora. ¿Qué es lo que van a ponderar los votantes? Bueno, las dos cosas podrían ponderar. Por eso está tan pareja esta elección. Pasemos a lo siguiente. Tema muy sensible, del que se ha hablado mucho. Los
precios y los salarios, porque la inflación volvió a ser un problema en Estados Unidos y en el mundo después de más de 40 años. Hoy, si el votante estadounidense mira el hoy, tiene que estar contento. 2,4% es la inflación anual, interanual hoy en los Estados Unidos. Ya está prácticamente en línea con lo que pretende la Reserva Federal, que es 2%. Es verdad, la acumulada de los 4 años de Biden supera el 20%, es mucha inflación. Para un país que está acostumbrado a 2% anual, en 4 años acumular 20% es mucho. Claro, ¿qué pasó aquí? Los primeros 2 años, sobre todo de Biden, fueron de mucha inflación y de pérdida del poder adquisitivo. Esto se viene recuperando en los últimos 2 años. Viene bajando la inflación y viene subiendo el poder adquisitivo, pero termina teniendo un saldo que es agridulce y entonces, ¿qué mira el votante? ¿Va a mirar que hoy la situación está bien o el recuerdo de que los primeros 2 años con Biden no estuvieron tan bien? Y esto es lo que es la carta que saca Donald Trump. Dice, mirá, cuando yo me fui en 2020 era 1,4% anual la inflación. Y el acumulado en mis 4 años, 7,9%. Estaba diciendo 1/3 de la inflación con Biden. Y conmigo en la Casa Blanca todos los años subió el salario real. A diferencia de lo que pasó con Biden, que los primeros 2 cayó y los últimos 2 subió. Bueno, por eso estamos hablando de una elección muy pareja, por lo menos en términos de la economía. Hay elementos para tomar de los 2 casos. Y lo último que te quiero mostrar tiene que ver con el otro gran tema de estos comicios, que es la inmigración irregular, lo que ha generado mucho ruido en los Estados Unidos, lo que ha obligado a Biden a cambiar, de hecho, a último momento, sobre todo cuando empezó la campaña electoral, de una política bastante más abierta a una política mucho más dura en términos migratorios, y es que entre 2021 y 2024 se estima que 4,1 millones de migrantes ingresaron de forma irregular por la frontera sur. Estamos hablando de que se triplicó respecto de los años de Trump, que venían más en promedio con lo que había sido años anteriores en los Estados Unidos. Estos datos, obviamente, son parte de lo que es el esquema central de la campaña de Trump, lo que tiene que ver con la inmigración, y es uno de los problemas que tiene Kamala Harris, porque cuando vos analizabas los datos económicos, tiene mucho para decir a su favor la campaña de Biden y tiene mucho, si querés, para apuntarle a la campaña de Trump. Por ahí es un punto central. La pregunta es, ¿en qué se van a fijar los votantes? ¿Van a mirar este dato de la inmigración? ¿Van a mirar que la economía creció, pero que en realidad no había crecido tanto al comienzo de la gestión Biden? ¿O los votantes van a estar mirando en realidad que más allá de la inmigración, la economía hoy está bien, que el desempleo es bajo, que la inflación es baja y que hay señales de que las cosas están mejorando y que Trump entonces es una figura que viene acá a traer ruido? Las 2 opciones son posibles, por eso estas elecciones son tan pero tan parejas.